Sin duda, todos hemos usado la palabra evangelios sinópticos, pero ¿sabemos lo que significa y de dónde se originó esta palabra? ¿Qué tal? Les saluda Lael Fernández. Soy estudiante de la licenciatura en Teología en la Universidad Evangélica de El Salvador y este video forma parte de mi experiencia en la materia de evangelios sinópticos y hechos. Y quise comenzar con esta pregunta porque eh, personalmente había utilizado esta palabra evangelios sinópticos, pero simplemente porque lo había escuchado de muchas personas y en segundo lugar, porque creía que su definición se limitaba únicamente a lo parecido que eran estos tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero lo primero que aprendí, y me adentro ya, lo primero que aprendí en esa materia fue precisamente que quien propuso este término fue el erudito alemán J.J. Grishpa en el siglo XVIII para resaltar las similitudes de los tres evangelios o como lo define a partir del griego sinopsis, para verlos a la vez. Sin embargo, no solamente para verlos a la vez, no solamente para verlos, ver las similitudes, sino también para descartar aquellas diferencias con el Evangelio de Juan. Eso fue de entrada en esta materia algo muy interesante. Pero quiero compartirle algunos aspectos claves de mucha importancia en esta materia. El primer aspecto clave que quiero resaltar es haber abordado las diferentes posturas o diferentes fuentes que dieron origen a los evangelios. Examinamos al principio de esta materia cómo los evangelistas pudieron haber tomado su material de tanto fuentes escritas como el documento Q o fuentes de testigos oculares de personas que escucharon, que vieron, que palparon y vimos cómo esto se fue desarrollando de manera progresiva incluso a lo largo de la historia. Sin embargo, el segundo aspecto clave que quiero resaltar es que no solamente vimos las fuentes que dieron origen a los evangelios, sino que también el enfoque en ver las diferentes posturas relacionadas al autor, fecha y lugar de origen. Porque cuando yo me quedo solo con las fuentes que dieron origen, yo puedo caer posiblemente en la postura de considerar que los evangelios son el resultado de comunidades y que no son tan antiguos como nosotros creemos. Pero cuando abordamos el autor, la fecha y el lugar de origen de los evangelios, nos damos cuenta que cada uno de ellos apuntan tanto a Mateo, Marcos y Lucas, y que obviamente eso hace que el contenido de sus evangelios sea un contenido verídico. De igual manera, otro de los aspectos claves que me impactó bastante fue el desarrollo del contenido tanto en los evangelios sinópticos y en el libro de Hechos, considerando o prestando mucha atención a las variables textuales en esto, es decir, en aquellas añadiduras posteriores que se dieron por algunos escribas al texto original bíblico o a las copias bíblicas de estos evangelios y del libro de los Hechos. Otro aspecto clave que quiero destacar fue la bibliografía y lo pongo así entre comillas obligatoria para profundizar más obligatoria porque eh, se nos hace un listado de aquellos libros interesantes por consultar. Y en mi caso, esa bibliografía fue de mucha bendición porque primero descubrí muchos libros que no sabía de su existencia. Y segundo, me han ayudado a profundizar bastante tanto en el contenido, origen y desarrollo y ver las diferentes posturas que han tenido algunos estudiosos, mayormente a aquellos que manejan la crítica de la forma sobre los evangelios sinópticos. Y entonces a partir de ahí, formar un pensamiento crítico también y proponer una postura que sea equilibrada al contenido de esto. Entonces surge la pregunta, ¿cómo ha contribuido esta materia a mi desarrollo profesional y ministerial? Bueno, un amigo mío decía, si lo que estás aprendiendo no lo puedes enseñar, entonces no has aprendido nada.
Y es por eso que quiero resaltar que uno de los aspectos en los que ha contribuido esta materia es en darme la capacidad para enseñar el contenido de los evangelios y del libro de Hechos, tanto a nivel ministerial como académico. También me ha ayudado o me ha ayudado a formarme por un aprecio del contenido de estos al ver la veracidad innegable de hechos, ver cómo Lucas se introduce diciendo, después de haberlo investigado diligentemente todo lo que voy a escribirte, Teófilo. Pero también haber cursado esta materia nos da motivación para el evangelismo y las misiones cuando abordamos el libro de los Hechos y vemos cómo las misiones, el evangelismo se propagó por muchos lugares en esta época. Así que, en conclusión, estudiar los evangelios sinópticos y hechos nos brindan las herramientas y la capacitación adecuada para formarnos teológica, exegética y ministerialmente. Que Dios te bendiga.